Noé y el reinicio de la humanidad. El secreto prohibido del Génesis. Imagina el silencio. No el silencio de una habitación vacía, ni el silencio de una noche tranquila. Imagina el silencio absoluto que viene después de que todo desaparece. El silencio que queda cuando el mundo que existía ya no existe. Cuando las ciudades, los nombres, las historias, los recuerdos de millones de seres humanos han sido tragados por algo que ninguno de ellos jamás imaginó posible, ese tipo de silencio no tiene sonido. Tiene peso, tiene textura, se siente como el fin de algo que nunca debió terminar. Ahora imagina que ese silencio no fue un accidente, que no fue una catástrofe natural sin sentido, que fue, según algunas de las tradiciones más antiguas de la humanidad, una decisión tomada desde una perspectiva tan vasta, tan incomprensible para la mente humana, que los seres que la recibieron tuvieron que construir un barco en medio del desierto mientras el mundo entero los miraba con burla, y que cuando las primeras gotas comenzaron a caer, ya era demasiado tarde para todos los demás. ¿Qué ocurrió realmente antes de que las aguas cubrieran la tierra? Esta es la pregunta que los historiadores, los teólogos, los arqueólogos y los filósofos llevan siglos intentando responder. No porque sea una pregunta fácil, sino precisamente porque es una pregunta que, cuanto más explora, más capas ocultas revela. Porque detrás del relato de Noé, ese hombre anciano con su barco lleno de animales que aprendemos en la infancia como si fuera un cuento para niños, existe algo mucho más profundo, mucho más perturbador y quizás mucho más relevante para el momento en que vivimos de lo que cualquiera de nosotros se ha atrevido a considerar seriamente. Llevamos toda la vida pensando que conocemos esta historia. Un hombre piadoso, un diluvio, un arco iris, un nuevo comienzo. La versión que nos contaron es verdadera en lo esencial, pero incompleta de una manera que importa. Incompleta de la manera en que un mapa que muestra los continentes pero omite todos los ríos y montañas es técnicamente correcto, pero te deja perdido en cuanto intentas navegar el terreno real. El terreno real del relato de Noé es profundo, oscuro, lleno de preguntas que el canon oficial nunca se tomó el tiempo de responder y plagado de conexiones con el mundo antiguo y con nuestro presente que resultan imposibles de ignorar una vez que las ves. El diluvio no es solo una historia religiosa, es una memoria colectiva de la humanidad. Aparece en más de 200 culturas distintas alrededor del mundo, en Mesopotamia, en la India, en China, en las civilizaciones precolombinas de América, en las islas del Pacífico, en África subsahariana, entre los pueblos aborígenes de Australia, culturas que no tuvieron contacto entre sí durante milenios, culturas separadas por océanos y continentes, culturas que desarrollaron sus religiones, sus idiomas, sus cosmovisiones de manera completamente independiente, recuerdan cada una a su manera un momento en que el agua lo borró todo, un momento en que un hombre o varios hombres recibieron una advertencia, un momento en que el mundo anterior terminó y el mundo actual comenzó. ¿Por qué recuerda la humanidad entera un diluvio? Esa pregunta es el corazón de todo lo que vamos a explorar hoy. Porque si este evento fue real, si fue tan vasto y tan definitivo como las tradiciones antiguas sugieren, entonces lo que ocurrió antes de él importa tanto como el evento mismo, el estado del mundo que fue destruido, la naturaleza de lo que habitaba ese mundo, las razones por las cuales fue considerado irrecuperable y la identidad del único hombre que en medio de todo ese caos y esa oscuridad fue considerado digno de sobrevivir, digno de ser el puente entre un mundo que terminaba y otro que debía comenzar. Pero para entender al hombre, primero necesitamos entender el mundo del que emergió, y ese mundo, el mundo prediluviano, según las tradiciones más antiguas que poseemos, era algo que pocas veces se describe en su complejidad real, algo que, cuando se examina con honestidad, resulta tan extraño, tan distante de todo lo que consideramos normal, que la pregunta de si fue borrado por voluntad divina o por la lógica interna de su propia autodestrucción comienza a tener un peso diferente. Retrocedamos, no siglos, milenios, hasta un mundo que el Génesis describe con una economía de palabras desconcertante, como si la narrativa misma tuviera prisa por alejarse de lo que describe, como si el peso de lo que ocurrió en ese tiempo fuera demasiado para demorarse en él. El mundo antes del diluvio era un mundo de longevidad extraordinaria. Los patriarcas del Génesis vivían 900, 920, 960 años. Matusalén, el más longevo de todos, alcanzó 969 años de edad.
Estos números han sido objeto de debate interminable. Algunos los interpretan literalmente como duraciones de vida reales. Otros sugieren que representan sistemas de cómputo diferentes al nuestro, que los años de los patriarcas equivalen en realidad a periodos más cortos. Otros todavía los ven como una herramienta narrativa para comunicar la idea de que los ancestros primitivos eran seres de una dimensión diferente, más grandes y más duraderos que los hombres ordinarios de épocas posteriores. Lo que resulta significativo es que en prácticamente todas las tradiciones antiguas del mundo, el período que precede al gran diluvio es un período de longevidad sobrehumana, de reyes y héroes que reinan durante miles de años, de una humanidad que parece operar en una escala temporal completamente diferente a la nuestra. Las listas de reyes sumerias, descubiertas en tablillas de arcilla del tercer milenio antes de Cristo, listan una serie de reyes antediluvianos, cuyos reinados se miden en decenas de miles de años. El rey Alulim de Eridu, el primero de la lista, habría reinado durante 28.800 años. Tras el diluvio, los reinados se miden en cientos y luego en decenas de años, en una reducción progresiva que parece reflejar la misma narrativa que el Génesis, un mundo anterior de escala diferente, seguido de una ruptura, seguido de un mundo nuevo más limitado y más perecedero. ¿Era diferente el ser humano antes del diluvio? Esta es una pregunta que la biología molecular contemporánea empieza a abordar desde ángulos inesperados. Los genetistas han identificado en el genoma humano la evidencia de lo que llaman cuellos de botella poblacionales, momentos en la historia de la especie en que la diversidad genética se redujo drásticamente, lo cual sugiere que la población total de seres humanos cayó a niveles muy pequeños. El cuello de botella más dramático que los genetistas han identificado ocurrió hace aproximadamente 74.000 años, posiblemente relacionado con la erupción del volcán Toba en Indonesia, uno de los eventos volcánicos más masivos de los últimos millones de años. Pero hay evidencias genéticas de reducciones poblacionales mucho más recientes, en el rango de los 10 a los 7.000 años antes del presente, que coinciden exactamente con los períodos en que las tradiciones antiguas ubican sus grandes cataclismos, lo cual no prueba nada, pero añade una capa de posibilidad a la pregunta. Y luego está el asunto de los Nefilim y de los hijos de Dios. Hay algo que el texto del Génesis dice sobre Noé que rara vez se analiza con suficiente profundidad. Dice que Noé era justo en su generación y que era íntegro en sus generaciones. Esta última frase, en el hebreo original, usa la palabra tamim, que puede traducirse como completo, sin mancha, sin mezcla, perfecto en su tipo. Los comentaristas bíblicos han debatido durante siglos qué significa exactamente esta descripción. Algunos la interpretan en términos puramente morales. Noé era un hombre recto en una época de maldad. Pero otros, especialmente en la tradición rabínica y en ciertos textos apócrifos de gran antigüedad, han sugerido que esta descripción tiene un componente que va más allá de lo ético, que Noé era íntegro en su linaje, que su origen era puro de una manera que el de sus contemporáneos ya no lo era, que en el mundo en que vivía ser íntegro en sus generaciones era algo que necesitaba ser especificado precisamente porque no era la norma. ¿Qué tipo de mundo tuvo que existir para que esa especificación fuera necesaria? Para responder esto, necesitamos ir al corazón del misterio más perturbador del Génesis, al pasaje que aparece exactamente antes de la narrativa del diluvio, como si el texto quisiera que entendiéramos la causa antes de describir el efecto. Un pasaje de una brevedad que parece casi deliberada, como si se hubiera tomado la decisión de no desarrollarlo más, de dejarlo como una puerta entreabierta hacia una oscuridad que el lector debe o puede explorar por su cuenta. El texto dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Una frase que, leída superficialmente, podría parecer una simple descripción de matrimonios, pero el contexto que rodea a esta frase es todo menos simple, y la identidad de los hijos de Dios, en hebreo Benei Ha Elohim,
ha sido el objeto de uno de los debates más prolongados e intensos de toda la hermenéutica bíblica, porque inmediatamente después de esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, el texto menciona a los Nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nefilim, la palabra hebrea que ha generado más debate, más especulación, más investigación y más controversia que casi cualquier otra en toda la literatura antigua. La raíz de la palabra en hebreo puede derivarse de nafal, que significa caer. Lo que haría de los nefilim, literalmente, los caídos o los que hacen caer, o aquellos que cayeron de algún lugar o estado al que pertenecían originalmente. ¿Caídos de dónde? ¿Caídos de qué estado? ¿Caídos de un plano de existencia superior al humano? ¿O caídos en el sentido de que su existencia representa una caída, una transgresión, una ruptura de un orden que no debía ser roto? Las interpretaciones son radicalmente distintas dependiendo de la tradición que se consulte. En la tradición judía más antigua, incluyendo textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, cuya antigüedad es tan considerable que algunos fragmentos de Enoc fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto y cuya influencia en el pensamiento del judaísmo del Segundo Templo fue enorme, los hijos de Dios son entidades angélicas, los llamados vigilantes o Irim, seres de naturaleza celestial que abandonaron su dominio original y descendieron a la tierra para unirse a mujeres humanas. La descendencia de esa unión prohibida serían los Nefilim, seres de naturaleza híbrida, ni completamente celestiales ni completamente humanos, de estatura y poder físico extraordinarios, pero también de una voracidad, una violencia y una crueldad sin límites. Esta interpretación no es marginal ni esotérica, no es el producto de tradiciones heterodoxas periféricas, es la que aparece en los textos más antiguos que conocemos. El libro de Enoc, que fue considerado canónico por los primeros padres de la Iglesia cristiana antes de ser excluido del canon oficial en los siglos posteriores, dedica capítulos enteros a describir el descenso de estos vigilantes, su número exactamente 200, sus nombres individuales, las enseñanzas prohibidas que transmitieron a la humanidad y el caos que su existencia y la existencia de su descendencia desencadenó sobre la tierra. Según este texto, los vigilantes enseñaron a los seres humanos cosas que no debían saber todavía o que no debían saber de esa manera. Enseñaron metalurgia, específicamente la forja de armas de guerra. Enseñaron encantamientos y hechizos, las técnicas para operar sobre fuerzas que el ser humano no debía manipular. Enseñaron el arte de embellecer el rostro con cosméticos, que suena inocente hasta que se entiende en el contexto de una sociedad donde esa apariencia se usaba para la seducción y la corrupción. Enseñaron la astrología, la interpretación de signos celestiales, enseñaron la herboristería y sus usos, que en ese contexto incluía venenos, y enseñaron en la formulación más perturbadora del texto el conocimiento de las semillas y los árboles, que algunos intérpretes han leído como una referencia a la manipulación de la vida misma, una especie de ingeniería biológica primitiva, cuyas consecuencias se extendieron no solo sobre los seres humanos, sino sobre todas las criaturas vivientes de la tierra. El texto de Enoc describe explícitamente que como resultado de estas intervenciones, los animales, los pájaros, los reptiles y los peces comenzaron a unirse entre sí de maneras que la naturaleza no permitía antes. La diversidad biológica de la creación, la barrera entre las especies, comenzó a ser violada de maneras que el texto describe como una abominación generalizada. El mundo no solo se corrompió moralmente, se corrompió biológicamente. La trama misma de la vida fue alterada. ¿Qué se nos ocultó sobre los días de Noé? Hay un patrón que aparece repetidamente cuando se estudian los textos más antiguos de diversas culturas, la idea de que antes del diluvio existió una humanidad diferente, no solo moralmente diferente, sino quizás constitutivamente diferente. La mitología griega habla de los titanes y los gigantes, seres de poder sobrehumano que existieron antes del orden olímpico actual, que movían montañas, y que en su guerra contra los dioses amenazaron con destruir el orden del cosmos.
La tradición sumeria habla de los Anunnaki, entidades que en los textos más antiguos descienden del cielo y que en ciertos pasajes se mezclan con la humanidad de maneras que la tradición posterior olvida o suaviza. Los textos védicos hablan de los Daityas y los Danavas, seres nacidos de la unión entre lo divino y lo terrenal, de poder extraordinario y de naturaleza ambivalente entre el bien y el mal. Las tradiciones nativas norteamericanas de numerosos pueblos hablan de razas de gigantes que habitaron el continente en tiempos remotísimos que fueron destruidas y cuya memoria se mantiene en las tradiciones orales como advertencia y como misterio. Desde la perspectiva académica más conservadora, estas son simplemente narrativas mitológicas, explicaciones simbólicas que las culturas antiguas construyeron para dar sentido al mundo que les rodeaba, proyecciones de sus miedos y sus aspiraciones sobre una historia primordial inventada. Pero hay investigadores que señalan una coincidencia demasiado consistente para ser descartada sin análisis: la recurrencia de la figura del ser híbrido entre lo divino y lo humano que en algún momento de la prehistoria poblaba la Tierra, en culturas que según los modelos históricos convencionales no debían tener contacto entre sí. Y luego están los huesos. Durante el siglo XIX y principios del XX se reportaron en los Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo decenas de hallazgos de esqueletos humanos de tamaño extraordinario. Varios periódicos de la época, incluyendo el New York Times en múltiples ocasiones entre 1880 y 1920, publicaron artículos sobre estos descubrimientos. Las dimensiones reportadas variaban, pero muchos describían individuos que habrían medido entre 2,5 metros y 4 metros de altura, con cráneos de proporciones inusuales, con doble fila de dientes en algunos casos, con configuraciones óseas que los reportes describían como distintas de las del Homo sapiens estándar. El Smithsonian Institution recibió muchos de estos restos, pero, según algunos investigadores independientes que han seguido la documentación disponible, nunca publicó análisis detallados y comparativos de la mayoría de ellos. La comunidad científica convencional es escéptica, y su escepticismo tiene fundamentos. Señala que la cadena de custodia de estos hallazgos es frecuentemente deficiente o inexistente, que muchos reportes periodísticos de la época eran sensacionalistas y poco rigurosos en sus estándares de verificación, y que no existe en el registro fósil oficial ninguna evidencia verificada y reproducible de seres humanos de dimensiones tan extraordinarias. Todo esto es cierto. La ausencia de evidencia verificada es un hecho que hay que respetar, y sin embargo, la pregunta de por qué tantas culturas completamente independientes recuerdan estos seres, por qué la arqueología de múltiples continentes produce reportes de gigantes prehistóricos con suficiente frecuencia como para no poder atribuirlos todos simplemente al error o al fraude, permanece sin una respuesta completamente satisfactoria. Lo que sí es verificable, lo que la arqueología ha establecido con certeza creciente en las últimas décadas, es que hubo en la prehistoria humana civilizaciones de un nivel de sofisticación considerablemente mayor de lo que los modelos históricos del siglo XIX y XX permitían imaginar. Göbekli Tepe, en la Turquía actual, es quizás el ejemplo más dramático y el más estudiado. Este complejo de estructuras monumentales, con pilares de piedra caliza tallados de hasta 5 metros de altura y varias toneladas de peso, decorados con relieves de animales de una calidad artística refinada, fue construido hace aproximadamente 12.000 años. 12.000 años. Antes de que, según la historia que aprendemos en los libros, los seres humanos hubieran desarrollado la agricultura de manera sistemática. Antes de que, según los modelos convencionales, existieran estructuras sociales lo suficientemente complejas para organizar un proyecto de construcción de esta escala, antes de las pirámides por 7.000 años, antes de Stonehenge por 6.000, ¿quién organizó a los trabajadores necesarios para cortar, transportar y erigir esos bloques? ¿Quién diseñó las estructuras y concibió los símbolos que se repiten en sus pilares? ¿Qué sociedad, supuestamente en el estadio del Paleolítico tardío, tenía la organización social, la capacidad de planificación a largo plazo y la motivación espiritual para emprender un proyecto de esta magnitud? Y lo más perturbador de todo, ¿quién lo enterró? Porque Göbekli Tepe no fue abandonado y dejado a la erosión. Fue deliberada y meticulosamente cubierto de tierra. Miles de toneladas de tierra y escombros fueron depositadas sistemáticamente para sepultar el complejo en un momento determinado, como si alguien hubiera querido ocultarlo, como si alguien hubiera decidido que ese lugar y todo lo que representaba debía ser preservado bajo tierra o escondido de algo que se acercaba.
¿Qué fue lo que hizo que quienes conocían ese lugar decidieran enterrarlo? Regresemos al mundo prediluviano, al mundo que, según el Génesis, llegó a un estado en que fue considerado irredimible. El texto dice algo que resuena con una intensidad particular cuando se lee en su contexto completo, sin las capas de familiaridad que nos impiden escuchar las palabras como si las oyéramos por primera vez. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio, continuamente, solo el mal. Esta descripción no habla de pecados aislados, de individuos que hacen cosas malas de manera intermitente. Habla de una orientación completa y constante de la conciencia humana hacia lo destructivo. No hay en ese mundo, según el texto, un momento de respiro. No hay un instante de desvío hacia lo bueno. El mal no es una excepción en ese mundo. Es el patrón permanente y universal de todo pensamiento y toda intención. Para que se llegue a ese estado, tuvo que ocurrir algo extraordinario. La experiencia humana ordinaria incluye siempre una mezcla de impulsos buenos y malos, altruistas y egoístas, creativos y destructivos. La naturaleza humana, tal como la conocemos, es ambivalente, pero el texto describe un mundo que ha perdido completamente esa ambivalencia, un mundo donde la orientación destructiva se ha vuelto tan total y tan constante que ya no existe ningún punto de anclaje para algo diferente. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se corrompe una especie entera hasta ese nivel? El libro de Enoc y otras fuentes de la misma tradición ofrecen una respuesta que es perturbadora en su coherencia. Gradualmente, a través de generaciones, a través de la mezcla progresiva con los nefilim, a través de la adopción masiva de las enseñanzas prohibidas de los vigilantes, a través de la normalización de la violencia, de la crueldad y de la abominación, hasta el punto en que ya no son reconocidas como aberraciones, sino como el estado natural de las cosas. Una especie que pierde la memoria de lo que era antes, que ya no puede imaginar ser otra cosa, que ya no tiene en su horizonte de posibilidades la capacidad de elegir de manera diferente. El texto bíblico introduce aquí algo que raramente se analiza con suficiente atención teológica: el arrepentimiento divino. El Génesis dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió, le dolió. Estas son palabras de una profundidad emocional perturbadora cuando se atribuyen a lo divino. No la frialdad calculada de un juez que sentencia con indiferencia, no el poder impasible de una fuerza que simplemente ejecuta su código, sino el dolor de alguien que ve cómo algo que amó, algo en lo que puso su esperanza y su propósito, se ha convertido en algo irreconocible, en algo que ha traicionado la posibilidad que se depositó en él, como un padre que ve a un hijo tomar el camino de su propia destrucción y no puede hacer nada para detenerlo sin violar la libertad que le dio. Y en ese contexto de dolor y de decisión irreversible, la figura de Noé se vuelve aún más luminosa y más misteriosa, porque el texto dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Halló gracia, no que la pidió, no que la negó, no que la ganó con sus méritos, la halló. Como si la gracia fuera algo que ya existía en el mundo, como una frecuencia que siempre estaba transmitiendo, y que Noé tuvo la rarísima capacidad de sintonizar cuando todos los demás habían perdido la antena, como si ser capaz de recibir gracia fuera, en sí mismo, la condición suficiente para ser elegido. ¿Qué significa ser elegido en un mundo que está siendo borrado? No es una pregunta abstracta, es una pregunta que tiene peso existencial, filosófico y profundamente personal, porque la elección de Noé implica que hubo en él algo que, en medio de la corrupción total que lo rodeaba, se mantuvo intacto. No perfecto, el texto hebreo es preciso. Era justo en su generación, lo cual algunos interpretan como una calificación relativa, como si dijera que en cualquier otra época habría sido un hombre ordinario, pero que en esa época específica su integridad era suficientemente excepcional para destacar, no un ser sin defectos. Un ser que, en medio de un mundo donde los defectos se habían convertido en el único estándar, todavía tenía la capacidad de desear algo diferente. ¿Es posible mantener la integridad cuando todo el ambiente que rodea a una persona ha abandonado cualquier noción de ella? ¿Puede un solo ser humano resistir la marea de un mundo entero que va en dirección contraria? El texto parece sugerir que sí, que Noé lo hizo,
y que esa capacidad, esa resistencia, no fue simplemente un atributo de su carácter personal. Fue una respuesta a algo que llamaba desde afuera, desde más allá de las circunstancias de su mundo. Fue la capacidad de escuchar una voz que todos los demás habían decidido ignorar, pero la supervivencia requería más que disposición interna, requería un plan. Y aquí llegamos a uno de los elementos más fascinantes, más técnicos y más profundamente simbólicos de toda la narrativa: el arca. Las instrucciones que Noé recibe para construir el arca son, en el contexto del mundo antiguo, extraordinariamente precisas. 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. El codo hebreo amá equivale aproximadamente a 44 o 45 centímetros, dependiendo de la escuela de medición que se use, lo que nos daría un barco de aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto, con 3 cubiertas, una puerta en su costado y una apertura para ventilación cerca de la parte superior. Para ponerlo en perspectiva, el Titanic medía 269 metros de largo. La diferencia es considerable, pero el arca no era un barco de lujo diseñado para cruzar océanos con velocidad. Era una bóveda flotante diseñada para sobrevivir. Y esa diferencia de propósito se refleja en sus proporciones de maneras que han sorprendido a los expertos en ingeniería naval que se han tomado el tiempo de analizarlas. En 1992, un equipo de investigadores de la Universidad de Sungkyunkwan en Corea del Sur, con acceso a herramientas computacionales de modelado naval contemporáneo, sometió las proporciones descritas en el Génesis a un análisis riguroso. Las compararon con las proporciones de diseño naval óptimas para la estabilidad en condiciones de oleaje severo, la resistencia al vuelco, la capacidad de carga máxima y la integridad estructural bajo estrés de tormenta. Sus conclusiones, publicadas en la revista Shipbuilding of Korea, fueron que las proporciones del arca son las proporciones óptimas para un barco diseñado no para navegar, no para ser propulsado de un punto a otro, sino específicamente para sobrevivir flotando, para mantenerse estable en condiciones de tormenta extrema, resistir el vuelco incluso con olas de altura considerable y mantener su integridad estructural bajo el estrés continuo de las olas durante periodos prolongados. Las proporciones de longitud, anchura, altura del arca del Génesis son aproximadamente 30, 5, 3. Estas proporciones, cuando se modelan computacionalmente, producen un casco de una estabilidad extraordinaria. El punto de equilibrio del barco, su metacentro, está ubicado de una manera que lo hace extremadamente difícil de volcar incluso ante olas de gran amplitud. La anchura suficiente le da estabilidad lateral. La longitud le permite surcar las olas en lugar de ser golpeado perpendicularmente por ellas. Y la altura moderada mantiene el centro de gravedad lo suficientemente bajo como para que el barco, aunque sea empujado por las olas, siempre tienda a volver a su posición vertical. ¿Quién diseñó eso? ¿Cómo llegó ese conocimiento de ingeniería naval a un texto que fue escrito según la datación convencional por una cultura de pastores nómadas del desierto que no tenían tradición de construcción naval oceánica? La respuesta que los creyentes dan es obvia. Fue revelado directamente por una inteligencia que comprendía perfectamente lo que el barco debía soportar. La respuesta que los escépticos dan es igualmente obvia. Las proporciones son producto de la sabiduría práctica acumulada de los constructores de barcos del mundo antiguo, quizás de la tradición fenicia o cananea que los redactores del texto conocían. Pero ninguna de estas respuestas elimina la pregunta de fondo: ¿quién en el mundo antiguo conocía estas proporciones y por qué están en este texto con esta precisión? La madera de gofer que el texto especifica para la construcción es otro misterio. El término hebreo gofer no aparece en ningún otro contexto en toda la Biblia y no ha podido ser identificado con certeza con ninguna especie de madera conocida. Algunos proponen que se trata de ciprés, que es dura, densa y resistente al agua. Otros sugieren cedro. Otros todavía han propuesto que el término no se refiere a una especie específica, sino a un proceso de tratamiento de la madera, posiblemente la laminación o la impermeabilización con resinas, que haría la construcción extraordinariamente duradera. Y el texto añade que el arca debía ser embreada, cubierta con brea por dentro y por fuera, lo que sugiere un grado de impermeabilización que habría sido técnicamente sofisticado, incluso para estándares de construcción naval muy posteriores. La construcción de un barco de estas dimensiones, con esas especificaciones técnicas, habría requerido una cantidad de madera equivalente al contenido de bosques enteros, herramientas especializadas para cortar, dar forma y unir maderas de esas dimensiones.
y una fuerza de trabajo considerable durante un periodo prolongado. Las tradiciones que se ocupan de los detalles prácticos del proceso, y en la literatura rabínica hay textos que se extienden considerablemente sobre este tema, describen a Noé con conocimientos detallados de carpintería naval, con la asistencia de sus hijos, y trabajando durante décadas en un proyecto que sus contemporáneos no comprendían y que probablemente veían como la obsesión de un hombre al que el mundo había dejado atrás. 120 años, según algunas tradiciones. Otros textos sugieren periodos más cortos, pero el elemento que todas las tradiciones comparten es el de la construcción prolongada, el trabajo sostenido durante un tiempo que supera la expectativa de vida ordinaria de un proyecto humano, y la predicación constante de Noé durante ese periodo, su advertencia a sus contemporáneos de lo que se avecinaba, y la indiferencia o la burla con que esas advertencias fueron recibidas. 120 años construyendo un barco en tierra seca, mientras el mundo te rodea y no ve lo que tú ves. 120 años de lo que tus vecinos probablemente consideraban una locura senil, una obsesión religiosa, una pérdida de tiempo. 120 años de trabajo sostenido por una convicción que no podía demostrar con ninguna evidencia visible, que no podía justificar ante ningún tribunal de la razón práctica de su época. 120 años de ser el hombre que construye un barco donde no hay agua. Y entonces, un día, los animales comenzaron a llegar. El texto del Génesis describe esto de una manera que, leída literalmente, plantea preguntas logísticas considerables. ¿Cómo encajaron en el arca todas las especies animales del mundo? Los creacionistas jóvenes han dedicado considerable esfuerzo a responder esta pregunta con argumentos que incluyen la posibilidad de que Noé llevara no especies individuales, sino sus ancestros, de los cuales posteriormente se diversificaron las especies actuales. Los críticos señalan que incluso con ese ajuste, los números son difícilmente manejables. Pero quizás la pregunta más interesante no es la logística, sino el símbolo, el arca, como refugio de la diversidad de la vida, como la demostración de que el propósito del reinicio no era eliminar la vida, sino preservarla. Y luego llegó el día. El texto describe el comienzo del diluvio, con una precisión de calendario que a menudo se pasa por alto. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Fecha, mes, año. No la vaguedad imprecisa de un mito que se sabe inventado. La estructura de un registro. La precisión de alguien que quiere que sepas que esto ocurrió en un momento específico de la historia y no en el tiempo difuso del había una vez. Y lo que ocurre ese día está descrito de una manera que ha fascinado a geólogos, oceanógrafos y geofísicos desde que el debate científico sobre el evento comenzó en serio. En este día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las fuentes del grande abismo. Tehom Rabba en el hebreo original. Esta frase es de una importancia que va mucho más allá de la simple descripción meteorológica de una lluvia intensa. No habla solo de precipitación desde el cielo, habla de algo que emerge desde abajo, fuentes subterráneas, el agua que está almacenada bajo presión en la corteza terrestre, las reservas de agua que los geólogos modernos saben que existen en grandes cantidades en las rocas porosas y en los mantos acuíferos profundos. Habla de una ruptura desde abajo, al mismo tiempo que una apertura desde arriba. La imagen que emerge no es simplemente la de una lluvia intensa, por más extrema e inimaginable que ésta sea. Es la imagen de un evento geológico de escala catastrófica. Agua que emerge desde el interior de la Tierra al mismo tiempo que cae desde el cielo. Un evento que involucra no solo la atmósfera, sino la litosfera, no solo el ciclo del agua superficial, sino las reservas profundas que normalmente permanecen selladas bajo la corteza. Algunos investigadores de geología catastrofista, que operan en los márgenes de la ciencia convencional, pero con argumentos que a veces merecen más atención de la que reciben, han señalado que la descripción bíblica es consistente con un evento de ruptura tectónica de grandes dimensiones, un momento en que fracturas en la corteza terrestre habrían liberado enormes cantidades de agua almacenada bajo presión en formaciones rocosas, al mismo tiempo que el colapso de una capa de vapor o de hielo en la alta atmósfera liberaba precipitaciones de una intensidad sin precedentes. Es una hipótesis especulativa,
pero no descartable sin análisis, porque la geología sí reconoce que en la corteza terrestre existen enormes cantidades de agua en formaciones rocosas y que los eventos sísmicos de gran escala pueden liberar esas reservas. Y aquí la ciencia entra en una conversación que durante mucho tiempo rechazó tener con la teología. En la geología convencional no existe en el registro de los últimos 10.000 años evidencia de un diluvio de escala planetaria en el sentido literal de que el agua cubrió todos los continentes hasta las cimas de las montañas más altas. Los cálculos de volumen de agua necesarios son prohibitivos. La altura del monte Everest es de casi 9.000 metros. El agua necesaria para cubrirlo requeriría un volumen que excede toda el agua de los océanos actuales multiplicada varias veces. La física de la distribución del agua en el sistema terrestre no permite, con el agua disponible, un diluvio de esas dimensiones. Pero hay una línea de investigación diferente que no exige aceptar lo literalmente imposible y que ha cobrado fuerza científica considerable en las últimas décadas. No un diluvio global en el sentido de que el agua cubrió el Everest, sino un diluvio regional de escala tan vasta que para los seres humanos que lo experimentaron habría sido indistinguible del fin del mundo. Un diluvio que pudo haber cubierto completamente la cuenca habitada del mundo conocido en aquel momento histórico, borrando todo rastro de las civilizaciones que allí existían y plantando en la memoria de los sobrevivientes y sus descendientes la convicción de que el mundo había terminado y comenzado de nuevo. El geólogo Walter Pitman y el oceanógrafo William Ryan de la Universidad de Columbia publicaron en 1997 una hipótesis que generó considerables debates y que ha sido desarrollada, criticada, modificada y debatida desde entonces. Propusieron que aproximadamente hace 7.500 años el Mar Negro era un lago de agua dulce, considerablemente menor que el mar que conocemos hoy, y que sus orillas estaban habitadas por comunidades agrícolas del Neolítico temprano que habían desarrollado durante generaciones una cultura sedentaria de considerable sofisticación, y que en algún momento de ese periodo el nivel del mar Mediterráneo, que había estado subiendo gradualmente desde el final de la última glaciación, alcanzó el umbral crítico del estrecho hoy conocido como el Bósforo, y lo rompió. La ruptura habría desencadenado algo de una violencia sin precedentes. El agua salada del Mediterráneo habría comenzado a inundar la cuenca del Mar Negro con una fuerza que los investigadores calcularon equivalente a 200 veces el caudal de las cataratas del Niágara, elevando el nivel del agua en la cuenca a una velocidad aproximada de 15 centímetros por día. Las comunidades que vivían en las orillas de ese lago habrían tenido semanas o meses para escapar, pero la escala del desplazamiento habría sido total. Todo lo que poseían, todo lo que habían construido, todo lo que habían plantado y cultivado durante generaciones habría sido tragado por el agua. El trauma psicológico y cultural de esos refugiados, que habrían huido en todas direcciones llevando consigo el relato de un lago que se convirtió en un mar que tragó su mundo, habría sido suficiente para plantar en las culturas a las que se integraron la memoria de un diluvio que borró el mundo. Esta hipótesis tiene sus críticos dentro de la comunidad científica, y los argumentos de esos críticos son serios. Las evidencias sedimentarias del fondo del Mar Negro han sido interpretadas de formas diferentes por distintos equipos de investigadores y no hay consenso sobre si el evento fue tan abrupto y tan dramático como Pitman y Ryan describieron. Algunas investigaciones posteriores sugieren una inundación más gradual que la hipótesis original implicaba. El debate continúa activo en la literatura científica, pero la hipótesis puso en el centro del debate algo que antes se descartaba sin análisis: la posibilidad de que en la memoria humana exista el recuerdo de un evento acuático de escala catastrófica que ocurrió en el período en que las primeras civilizaciones humanas comenzaban a desarrollarse, y que ese recuerdo, transformado y amplificado por la tradición oral durante generaciones, y luego por la escritura, cuando la escritura llegó, podría ser el núcleo histórico de los relatos de diluvio que encontramos en culturas tan distantes entre sí. Y si el diluvio no fue solo destrucción, sino un reinicio, esta pregunta lo cambia todo. Porque si lo vemos solo como destrucción, el diluvio es una catástrofe pura, un exterminio en masa, una crueldad de escala incomprensible que desafía cualquier noción de justicia o misericordia. Pero si lo vemos como un reinicio, la misma imagen comienza a revelar una lógica diferente.
no la lógica del castigo retributivo, del ojo por ojo, a escala cósmica, sino la lógica de la restauración radical, cuando algo ha sido corrompido hasta el punto en que ninguna reforma parcial, ninguna intervención gradual, ninguna enmienda progresiva es posible. La única manera de preservar la posibilidad de lo bueno es comenzar de nuevo desde el nivel más fundamental. Esta lógica aparece no solo en los textos hebreos, sino en prácticamente todas las tradiciones antiguas que relatan el diluvio. El texto sumerio conocido como la Epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla que en sus versiones más antiguas conocidas se remontan al segundo y tercer milenio antes de Cristo y que en versiones orales es posiblemente mucho más antigua, contiene una versión del diluvio de una similitud con el Génesis que durante siglos fue ignorada por los estudiosos occidentales y que desde el descubrimiento y descifrado de las tablillas en el siglo XIX ha generado un debate sin fin sobre la relación entre ambas tradiciones. En la Epopeya de Gilgamesh, específicamente en lo que se conoce como la tablilla 11, el personaje de Utnapishtim, el único ser humano que ha obtenido la inmortalidad, narra su historia a Gilgamesh. Utnapishtim recibe del dios Ea, conocido también como Enki, una advertencia sobre el diluvio que los dioses mayores han decidido enviar sobre la humanidad. Se le ordena demoler su casa y construir una embarcación de dimensiones específicas, cargarla con todos los seres vivientes, con su familia, con los artesanos expertos en los distintos oficios, y con el oro y la plata que posee. El diluvio llega con una violencia apocalíptica que el texto describe con imágenes de una potencia visual extraordinaria. Las inundaciones cubren todo. Incluso los dioses se espantan de la destrucción que han desencadenado y se acurrucan como perros ante los muros del cielo. Y cuando el diluvio termina, Utnapishtim suelta primero una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo. Cuando el cuervo no regresa, sabe que la tierra seca ha vuelto. La similitud estructural con el relato del Génesis es demasiado precisa para ser coincidencia. La advertencia divina, la construcción de una embarcación por instrucción divina, el embarque de animales y de la familia, el diluvio catastrófico, el envío secuencial de aves para comprobar el nivel de las aguas, la tierra seca que reaparece, mismo arco narrativo, mismo simbolismo, mismas aves enviadas en el mismo orden. Los académicos han debatido durante más de un siglo qué relación tienen estas dos narrativas entre sí. Una tradición académica argumenta que el texto bíblico deriva del texto sumerio, ya que este último es cronológicamente anterior en sus versiones escritas conocidas y fue redactado en una región que corresponde geográficamente a la Mesopotamia, que fue el contexto histórico de los patriarcas hebreos. Otra corriente argumenta que ambos textos derivan de una tradición oral común más antigua, de un relato original que precede a ambas culturas en sus formas actuales. Y una tercera posibilidad, que no puede descartarse, es que ambos sean recuerdos independientes del mismo evento histórico, preservados por tradiciones distintas que lo procesaron y lo narraron a través de los filtros de sus propias cosmologías. Lo que es inescapable es este hecho: la memoria del diluvio estaba en Mesopotamia. Y cuando los arqueólogos excavaron en el siglo XX las ruinas de Ur, de Eridu, de Nippur y de otras ciudades sumerias, encontraron en los estratos más profundos de esas ciudades algo que los hizo detenerse: una capa uniforme de sedimento limoso, estéril, sin cerámica ni artefactos culturales, que en algunos sitios alcanzaba varios metros de espesor y que los geólogos identificaron sin duda como el depósito de una inundación de escala regional considerable. Debajo de esa capa, vestigios de ocupación humana más antigua; encima de ella, el comienzo de lo que el mundo ha llegado a conocer como la civilización sumeria, como si la historia de esa región hubiera tenido una ruptura, un corte limpio y hubiera comenzado de nuevo. Ahora bien, todo esto nos lleva de regreso a Noé, no al Noé de la historia infantil, al Noé real, el hombre que se para entre dos mundos, el último testigo del mundo que fue borrado, el primer habitante del mundo que debía ser construido. El desembarco del arca ocurre sobre las montañas de Ararat. El monte Ararat, ubicado en lo que hoy es el oriente de Turquía, en la frontera entre Turquía, Armenia e Irán, es un volcán durmiente de 5.137 metros de altura, coronado por glaciares que se mantienen durante todo el año. Desde el siglo XIX, numerosas expediciones han intentado encontrar restos del arca en sus laderas o bajo su capa de hielo,
Algunos exploradores han reportado haber visto estructuras de madera a grandes alturas. Ninguno de estos reportes ha sido verificado con evidencia arqueológica sólida. El permiso para excavar en la montaña ha sido durante décadas extraordinariamente difícil de obtener del gobierno turco, lo que ha alimentado tanto las esperanzas de los buscadores como el escepticismo de los críticos. Lo que sí sabemos es que el Ararat fue un lugar de enorme significación religiosa para las civilizaciones antiguas de la región. En armenio, la montaña se llama Masis, y en la cosmología armenia tradicional es la montaña sagrada del origen del mundo. Los habitantes de la región han preservado durante milenios la convicción de que algo de extraordinaria importancia ocurrió allí en un tiempo remoto. Si hubo o no restos físicos del arca en esa montaña, si el arca real descansó allí, o si el Ararat es simplemente el lugar que la tradición eligió para anclar geográficamente una memoria más antigua, son preguntas que la arqueología no ha podido responder con certeza. El primer acto de Noé al pisar la tierra nueva no fue construir una casa, ni plantar un campo, ni establecer los fundamentos de una nueva ciudad. Fue un acto de reconocimiento radical. Construyó un altar y ofreció sacrificios. El texto dice que el Señor olió el aroma grato y tomó una decisión que determina el curso de toda la historia humana posterior, la decisión de no volver a destruir la vida sobre la tierra con un diluvio, independientemente de lo que la humanidad haga, no porque la humanidad vaya a ser perfecta de ahora en adelante. El texto es honesto sobre esto. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La maldad no ha desaparecido con el diluvio. La imperfección humana no ha sido borrada, pero la respuesta a esa imperfección ya no será el borrado, será otra cosa. ¿Qué será esa otra cosa? El texto no lo explica completamente, y esa pregunta sin responder es quizás uno de los hilos narrativos que conecta el Génesis con todo el resto de la Biblia. La búsqueda de una respuesta diferente a la corrupción humana que no sea la aniquilación. Y entonces viene el pacto, que es, sin duda, el elemento más profundo, más universalmente resonante y más misteriosamente bello de toda la narrativa de Noé. El pacto del arco iris. Pero lo primero que hay que entender es que no es un pacto solo con Noé. El texto lo repite 3 veces con énfasis deliberado. El pacto es con Noé, con sus hijos, con su descendencia y con toda criatura viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Un acuerdo establecido no solo con la humanidad, sino con la creación entera, con cada ser viviente sobre la tierra. Este es un detalle que cambia completamente el alcance de lo que el pacto significa. No es un acuerdo entre un Dios y un pueblo particular. No es una alianza tribal o nacional. Es un compromiso con la vida misma, en toda su diversidad y en toda su fragilidad. Un reconocimiento de que la creación entera, cada especie, cada ser vivo que respira, tiene un valor que merece ser protegido. Que el reinicio fue doloroso no solo para la humanidad, sino para todos los seres que perecieron en él, y que esa pérdida merece ser honrada con una promesa que nunca se repita. El arco iris, en el texto hebreo la palabra es keshet, que es exactamente la misma palabra que se usa en el lenguaje bíblico para el arco de guerra, el arco y la flecha que un guerrero sostiene cuando está listo para disparar. Este detalle lingüístico, que casi nunca se menciona en las exposiciones populares del texto, añade una capa de significado que transforma completamente la imagen. En la cosmología del mundo antiguo del cercano oriente, el arco de guerra en el cielo era el símbolo de la posición de combate de una deidad, el instrumento de la ira divina apuntando hacia la tierra, la amenaza de la flecha que puede caer en cualquier momento. Al convertir ese arco en el signo del pacto, al colocarlo en el cielo después de la tormenta como señal no de amenaza sino de compromiso, el texto está realizando un acto de transformación simbólica de una potencia extraordinaria. El arma apunta hacia el cielo, no hacia la tierra. El instrumento de destrucción ha sido depuesto. Lo que antes amenazaba, ahora protege. La ira que podía matar se ha convertido en la promesa que preserva. Hay algo en esta imagen que trasciende completamente cualquier teología particular y toca algo universal en la experiencia humana: la transformación del instrumento de destrucción en símbolo de reconciliación.
la posibilidad de que después de la devastación más completa e imaginable, después de que el peor escenario posible se ha materializado y todo lo que existía ha sido borrado, exista algo que vale la pena preservar y comenzar de nuevo, y que esa promesa no sea frágil, no sea condicional, no dependa de que la humanidad cumpla con ciertos requisitos, que sea tan permanente como el arco en el cielo. ¿Fue el diluvio realmente un castigo o fue una restauración? La respuesta honesta es que puede haber sido ambas cosas simultáneamente, y que las dos no son mutuamente excluyentes. En la lógica de la narrativa, el diluvio fue a la vez el fin de algo que había alcanzado el punto de máxima corrupción y el comienzo de algo nuevo. Una cirugía radical que elimina el tejido enfermo precisamente porque quiere que el organismo sobreviva. Una quema controlada que, en ciertos ecosistemas, es necesaria para que el bosque pueda regenerarse. Una puesta a cero que no es negación de todo lo que fue, sino preservación selectiva de lo que merece continuar. Pero esta lectura, por más que consolide, no puede eliminar la brutalidad del evento. No borra el hecho de que la narrativa, millones de seres humanos, incluyendo niños, incluyendo personas, que en cualquier otro contexto podrían haber elegido diferente, perecieron, y esta tensión entre la lógica de la restauración y el peso de la destrucción es una tensión que el texto no resuelve y que ninguna interpretación puede resolver completamente, quizás porque no debe, quizás porque sentarse con esa incomodidad es parte de lo que la narrativa pide de quien la lee. Hay algo que el relato de Noé nos enseña sobre la naturaleza del tiempo y de los reinicios, que los reinicios son posibles pero no son gratuitos, que tienen un costo, que el mundo que emerge de un reinicio lleva las marcas de lo que fue borrado, porque quienes sobreviven llevan esas marcas en su memoria y en su genética y en su cultura. Que comenzar de nuevo no significa comenzar sin historia, significa comenzar con una historia que incluye la catástrofe como parte de su fundamento. Y Noé, con su familia, con los animales del arca, con la memoria de todo lo que había visto y escuchado antes del diluvio, fue el portador de esa historia doble, el testigo de lo que fue borrado, el fundador de lo que debía crecer en su lugar, una figura a la que las tradiciones posteriores, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en otras tradiciones que reconocen esta historia, atribuyen un papel de figura axial, el momento de bisagra entre dos épocas de la humanidad. En el islam, Noé, llamado Nuh, es uno de los profetas más importantes, considerado el mensajero enviado a una humanidad corrompida, mucho antes de Moisés y de Jesús. El Corán dedica una sura entera a su figura, la sura Nuh, y describe su predicación durante 950 años a un pueblo que se negó a escuchar. Una longevidad que en el contexto de la narrativa islámica subraya la magnitud del esfuerzo y de la resistencia que Noé enfrentó. 9 siglos y medio de predicación sin resultado visible hasta el momento en que la paciencia divina se agotó y el diluvio llegó. En la tradición masónica y en diversas tradiciones iniciáticas, Noé es el preservador del conocimiento sagrado previo al diluvio, el puente entre la sabiduría del mundo antediluviano y las civilizaciones que se construyeron después. Algunos textos de estas tradiciones hablan de un conocimiento transmitido por Noé a sus hijos, y de allí a las fundaciones de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Es especulativo, pero apunta a una intuición que muchas tradiciones comparten, que la ruptura del diluvio no borró todo, que algo esencial se preservó, y que ese algo continúa fluyendo, invisible pero real, a través de la historia humana hasta el presente. Y aquí llegamos a la dimensión del relato de Noé que más raramente se explora con honestidad, su conexión con el momento presente, no como profecía literal, sino como estructura de significado. Porque si hay algo que el relato de Noé comunica con una claridad que atraviesa todos los filtros teológicos y culturales y temporales, es esto: el mundo puede llegar a un estado en que necesita ser reiniciado, no permanentemente destruido, reiniciado, y que antes de ese reinicio hay siempre una advertencia, y hay siempre alguien que la escucha, y hay siempre algo que vale la pena preservar, y hay siempre la mayoría que no escucha. Esta narrativa ha resonado con una intensidad particular en momentos históricos de crisis. Los padres del desierto en los primeros siglos del cristianismo veían en el arca la imagen de la comunidad espiritual que preserva la vida interior en medio del caos del mundo decadente. Los intelectuales del Renacimiento veían en Noé el arquetipo del estudioso
que usa el conocimiento para preservar la herencia de la civilización cuando las estructuras del mundo antiguo se derrumban. En el siglo XX, después de las guerras mundiales, después de Hiroshima y Nagasaki, después de la Shoah, el diluvio, como metáfora de la capacidad humana para la autodestrucción total, cobró una relevancia que ninguna era anterior había podido imaginar. Porque por primera vez en la historia, los seres humanos tenían en sus manos los instrumentos para ser ellos mismos los autores del diluvio. ¿Fue el mundo prediluviano una civilización más avanzada de lo que nuestros modelos históricos reconocen? Esta es quizás la pregunta más especulativa de todas las que estamos explorando hoy, y hay que formularla con la honestidad que merece. No existe evidencia arqueológica verificada y reproducible de una civilización tecnológicamente avanzada anterior a las que conocemos. Göbekli Tepe nos muestra una sofisticación cultural inesperada para su época, pero no es evidencia de tecnología industrial avanzada. Los megalitos del mundo plantean preguntas sobre las capacidades técnicas de las civilizaciones antiguas, pero no exigen necesariamente una respuesta que incluya civilizaciones desconocidas. La ciencia tiene modelos que explican estos fenómenos sin necesidad de recurrir a hipótesis extraordinarias. Y sin embargo, la pregunta persiste y persistirá mientras el libro de Enoch describa una humanidad que, antes del diluvio, recibió conocimientos que correspondían a un nivel de desarrollo que se consideraba prematuro. Persistirá mientras los textos sumerios hablen de los Anunnaki como portadores de la civilización desde un lugar que no es la tierra ordinaria. Persistirá mientras las tradiciones nativas de múltiples continentes describan eras anteriores de humanidades más sabias o más poderosas que fueron destruidas por su propia incapacidad de manejar éticamente ese poder. Porque esa descripción, una humanidad que posee conocimiento y poder, que no tiene la sabiduría para usar responsablemente, no es solo una descripción del mundo prediluviano, es una descripción perfectamente precisa del mundo en que vivimos hoy. La inteligencia artificial que avanza más rápido que la ética capaz de regularla. La capacidad de editar el genoma humano que está disponible en laboratorios de todo el mundo antes de que haya consenso sobre si debemos usarla. El acceso a información de vigilancia y manipulación masiva que las democracias todavía no han decidido cómo limitar. Las armas de destrucción masiva que siguen existiendo décadas después de que el consenso global declaró que debían ser eliminadas. El conocimiento de cómo alterar el clima de un planeta que sigue siendo aplicado sin comprender completamente las consecuencias de segunda y tercera generación. No estamos diciendo que estamos a punto de un diluvio literal. No estamos haciendo profecía de ningún tipo. Lo que estamos señalando es que la estructura interna de la narrativa de Noé, la lógica que conecta el estado del mundo prediluviano con la decisión del reinicio, tiene una familiaridad con nuestro momento que resulta imposible de ignorar si se examina honestamente. Y el texto, en su última gran revelación sobre Noé, nos da una imagen de una complejidad desconcertante. Después del diluvio, Noé planta una viña, hace vino, se emborracha, queda desnudo en su tienda. Uno de sus hijos lo ve y lo deja expuesto. Los otros dos lo cubren sin mirarlo. Esta escena, que a menudo incomoda a los lectores que esperaban que el hombre más justo de su generación fuera un modelo de impecabilidad moral, es quizás la más honesta de toda la narrativa. El hombre que sobrevivió el fin del mundo, el hombre que fue elegido para comenzar de nuevo, el hombre que habló con Dios y construyó el arca y preservó la vida de la creación. Ese hombre también necesitaba ser cubierto, también tenía sus momentos de colapso, de vulnerabilidad, de humanidad imperfecta. Y quizás esa imagen es exactamente el punto, que la historia de la humanidad después del diluvio no es la historia de seres perfectos construyendo un paraíso, es la historia de seres imperfectos que llevan el peso de haber sobrevivido cuando otros no sobrevivieron, que cargan con la memoria del mundo que fue borrado, que construyen con lo que tienen, que a veces es suficiente y a veces no lo es, que a veces necesitan ser cubiertos por otros con más dignidad que ellos en ese momento. La historia de la humanidad, en resumen, lo cual nos devuelve irresistiblemente a las preguntas finales, las que no tienen respuesta en ningún texto antiguo ni en ningún sistema filosófico, las que cada generación debe responder por sí misma. ¿Qué quedó oculto bajo las aguas del diluvio? Si hubo una civilización anterior a la nuestra, si hubo un mundo de conocimiento y de poder que fue borrado,
¿Qué parte de ese conocimiento sobrevivió? Las tradiciones rabínicas hablan de textos sagrados que Noé llevó en el arca, conocimientos astronómicos, conocimientos de la naturaleza de la creación que habrían pasado de generación en generación hasta llegar a formas que reconocemos en la Kabbalah y en otras tradiciones místicas. Otras tradiciones hablan del conocimiento que Noé transmitió a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de cómo ese conocimiento se diversificó y se transformó al dispersarse con ellos por las regiones del mundo. Hay quienes ven en las grandes tradiciones esotéricas de la humanidad fragmentos de un conocimiento prediluviano que sobrevivió la catástrofe en formas que ya no reconocemos como tales. Son posibilidades, hipótesis que no pueden verificarse con las herramientas científicas de las que disponemos, pero que tampoco pueden descartarse completamente, porque el hecho de que la humanidad, después del diluvio y después de cualquier evento catastrófico que el diluvio representa, reconstruyera en relativamente poco tiempo civilizaciones de sofisticación considerable, plantea preguntas sobre el ritmo del desarrollo cultural que no tienen una respuesta obvia. El surgimiento casi simultáneo en el cuarto y tercer milenio antes de Cristo de las civilizaciones de Mesopotamia, de Egipto, del Indo, de China, cada una con sistemas de escritura, astronomía, matemáticas, arquitectura monumental y estructuras de gobierno complejas, es uno de los fenómenos más sorprendentes de la historia humana. ¿Desarrollaron todo esto desde cero? ¿O heredaron, transformaron y desarrollaron algo que ya existía antes de la ruptura? La historia no responde esas preguntas todavía. Quizás no las responda nunca con la certeza que exigimos. Y quizás esa incertidumbre sea parte del mensaje. Que vivimos en un mundo construido sobre una memoria incompleta de lo que vino antes. Que hay capas bajo capas en la historia de la humanidad que todavía no hemos excavado. Y que la historia de Noé es, entre muchas otras cosas, la invitación a no pretender que el mapa que tenemos es el territorio completo. Y ahora, aquí, en este punto de nuestra exploración, llegamos a la pregunta que el relato de Noé nos plantea a nosotros en este momento, en este punto específico de la historia humana. La pregunta que no está en ningún comentario bíblico, en ningún texto académico, en ningún documental. La pregunta que solo emerge cuando se mira todo esto en conjunto y se tiene la honestidad de aplicarlo al presente. ¿Somos los contemporáneos de Noé que no entendieron o somos Noé? La diferencia no está en la bondad de nuestros corazones. Está en si tenemos la capacidad de ver lo que está ocurriendo con honestidad, de escuchar advertencias que suenan absurdas, de construir algo que el mundo que nos rodea considera una pérdida de tiempo, de decidir que merece ser preservado cuando las aguas suban y de tener el coraje de preservarlo aunque nadie más vea la necesidad de hacerlo todavía. Porque la historia de Noé no es solo la historia de un hombre y un barco y un diluvio, es la historia de una decisión tomada antes del diluvio. Una decisión sobre qué tipo de ser quiere ser uno en el mundo. Una decisión que solo puede tomarse cuando el cielo todavía está despejado y hay tiempo de construir. La paloma regresó con el ramo de olivo, el arco apareció en el cielo. Noé salió del arca y puso los pies en la tierra húmeda del mundo nuevo. Y todo, absolutamente todo, dependía de lo que hiciera a continuación, igual que ahora. El arco iris que aparece después de la tormenta no es solo un fenómeno óptico causado por la refracción de la luz en las gotas de agua suspendidas en el aire, no es solo un símbolo religioso de un pacto antiguo, es la inscripción en el cielo de una posibilidad que el diluvio no pudo destruir, que después de la destrucción más completa imaginable, la vida encuentre la manera de continuar. Que el ciclo no termine en el punto más oscuro, que después del agua venga la tierra, después de la oscuridad la luz, después del fin de un mundo el comienzo de otro. Pero hay una pregunta que el arco iris no responde, que ningún pacto puede responder por nosotros. Una pregunta que Noé, de pie sobre la tierra recién seca, mirando el cielo donde comenzaba a despejarse, probablemente se hizo con una intensidad que ninguno de nosotros puede imaginar completamente. Una pregunta que nosotros, miles de años después, en un mundo que tiene más conocimiento que ninguno anterior y quizás menos sabiduría de la que ese conocimiento requiere, seguimos sin poder responder por completo. ¿Qué haremos con lo que sabemos? El diluvio ocurrió. De alguna forma, en alguna escala, en algún momento de la memoria profunda de la humanidad, algo enorme sucedió. El mundo cambió de una manera tan radical que 200 culturas independientes lo recuerdan todavía. Y en ese cambio, algo se perdió que nunca recuperamos del todo.
una manera de ver el mundo, una conexión con algo que estaba aquí antes de que llamáramos a esto civilización, un conocimiento que quizás habría cambiado el curso de todo si hubiera sido manejado con la sabiduría que requería. Lo que Noé preservó fue suficiente para que la historia continuara, pero no fue todo lo que había, y quizás parte del trabajo de cada generación, quizás parte del sentido de seguir investigando, de seguir preguntando, de seguir negándose a conformarse con las respuestas fáciles, es recuperar algo de lo que se perdió en las aguas, no el mundo corrupto que fue borrado, sino la sabiduría que, si hubiera existido entonces, quizás habría hecho innecesario el borrado. El texto no dice que Noé entendió completamente por qué fue elegido, dice que obedeció, que construyó, que preservó, que esperó, que cuando la paloma regresó con el ramo de olivo, supo que era el momento de empezar. Y así, en el silencio que siguió al caos, en esa tierra húmeda y nueva que no tenía nombre todavía, en ese momento preciso, entre el fin de un mundo y el comienzo de otro, un hombre anciano salió de un barco de madera, miró el arco que se formaba en el cielo sobre su cabeza, y entendió que la historia que estaba a punto de escribir sería la historia de todos nosotros. La pregunta que te dejamos hoy no es si el diluvio ocurrió, no es si los Nefilim existieron realmente, no es si las proporciones del arca revelan un conocimiento de ingeniería naval extraordinario para su época, no es si el libro de Enoc debería haber quedado en el canon, no es si el Mar Negro esconde bajo sus aguas las ruinas de una civilización prediluviana. La pregunta que te dejamos es más simple, más íntima y más urgente que todas esas. Es la misma pregunta que, si apostáramos, Noé se hizo mientras clavaba la última tabla del arca y el cielo comenzaba a encapotarse en el horizonte. ¿Qué merece ser preservado cuando el agua sube? Porque el agua siempre sube, de alguna forma, en algún momento, en la historia personal o en la historia colectiva, y en ese momento lo único que importa, lo único que habrá importado desde el principio, es lo que decidiste que valía la pena salvar cuando todavía tenías tiempo de decidirlo. Noé decidió, y la historia continúa. ¿Tú qué preservarías?